Hola, muy buenos días. Señor Guitarte, los datos de los efectos de COVID en su provincia son muy preocupantes. Teruel registra 1.449 casos por cada 100.000 habitantes y los medios son escasos. Cuéntenos, por ejemplo, ¿con cuántas camas cuentan en la UCI? Bueno, pues aunque parezca sorprendente, en el conjunto de la provincia disponemos solo de 8 camas UCI. En la provincia hay 2 hospitales, en Teruel y en Alcañiz, que cubren casi, la mitad de la provincia cada uno. El de Alcañiz incluso cubre una parte también de la provincia de Zaragoza. Las 8 camas UCI están concentradas en el hospital de Teruel. El hospital de Alcañiz en estos momentos no dispone de ninguna de ellas, por paradójico que pueda parecer, y efectivamente pues son unos recursos muy escasos para atender al conjunto de población, en torno a 140.000 personas, y sobre todo muy dispersa en el territorio. Quería poner sobre la mesa otro dato. La provincia de Teruel, que tiene una superficie de más de 14.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que muchas comunidades autónomas de España, tiene solo 23 ambulancias y solo una destinada exclusivamente al traslado de pacientes COVID. Cuéntame, diputado, ¿existe efectivamente un agravio sanitario entre el mundo rural y las ciudades? ¿Y cómo puede hacer o cómo quiere trabajar Teruel Existe para que eso se solucione? Bueno, pues simplemente con los datos que has mencionado es evidente que hay un agravio, ¿no? Una extensión de la provincia solo, que es por ejemplo el doble de la comunidad autónoma de Madrid o el doble que el País Vasco, y que solo disponga de 23 ambulancias y solo una para casos de COVID, pues es evidente que faltan recursos, y nosotros lo que venimos denunciando es la escasez de recursos, tanto materiales como humanos. Y la sanidad no solo son hospitales, no solo son centros de salud, no solo es atención primaria en cuanto a edificación, sino todo el personal que la atiende. Y ahí todavía si cabe, estamos en una situación más precaria por la dificultad de cubrir plazas, por el agotamiento de todos estos facultativos, y nuestra reivindicación es que, independientemente de dónde se viva, hay que tener acceso a unos servicios de una calidad más o menos homogénea en todo el país, de forma que no la falta de servicios no sea un motivo que desincentive la vida en estos territorios, ¿no? Ha de haber la sanidad para la mayoría de nosotros, la sanidad, y para la mayoría de la población, la sanidad es el recurso principal, el servicio principal al que se debe tener acceso junto con la educación. Y, diputado, ¿qué respuesta obtienen del Gobierno central o del autonómico cuando se plantea esta falta de medios? Pues bueno, en general las competencias de sanidad, la mayoría de ellas son del Gobierno autonómico. Siempre ha venido alegando, y es cierto que hay una escasez de financiación para atender bien y correctamente los servicios. Nosotros creemos que desde el momento en que se hicieron las transferencias, la sanidad se transfirió por muy debajo del coste que tiene el implantarla en territorios tan dispersos, tan extensos, y es imprescindible mejorar esa financiación para que el Gobierno autonómico la destine de verdad a atender la sanidad y no a otros temas. El Gobierno central, obviamente, la capacidad que tiene es destinar más recursos a que las comunidades autónomas garanticen el servicio sanitario en igualdad de condiciones en todos los territorios. Sabemos que es mucho más costoso. Hay muchos estudios que hablan que una atención a un ciudadano en un territorio como el nuestro puede llegar a suponer hasta el triple de coste que en una gran ciudad, por el motivo de los desplazamientos, por las distancias, pero es que nuestro modelo es un modelo equitativo para todo el mundo. No debe haber una diferencia constitucional, y no la hay, entre dónde se viva, y se han de garantizar los servicios en las mismas igualdad de condiciones. Y le quería hacer una última pregunta, diputado. Con los datos que tiene Teruel, con esos más de 1.400 de incidencia acumulada, ¿qué restricciones se tienen que tomar, qué medidas se tienen que imponer en Teruel para que esos datos mejoren? ¿Es una cuestión de confinamiento? ¿Es usted partidario de un confinamiento total? ¿Es una medida que quizá en un espacio tan disperso de la población es menos necesaria o menos efectiva? ¿Qué es lo que considera? Bueno, nosotros creemos que hay que evaluarlo en función de los criterios científicos y médicos, como hemos venido diciendo siempre. Los epidemiólogos deben dar ahí su argumentación. Con sentido común entendemos que, por ejemplo, poblaciones muy pequeñas, por debajo de los 1.000 habitantes, pues obviamente el confinamiento no es necesario que sea tan estricto. Sin embargo, estamos teniendo casos de poblaciones en torno a 3.000 habitantes donde vemos que hay mucha incidencia, con lo cual por encima de 1.000 habitantes quizá sea necesario recurrir a ese confinamiento del que estamos hablando. Nosotros no solo la problemática es el confinamiento, es incluso el nivel de asistencia cuando se produce un caso o un caso grave, como puede ser el traslado a una UCI. A nosotros se nos está argumentando que en Aragón llegó a definirse incluso el modelo sanitario nuestro como un modelo sanitario asimétrico solidario, que en última instancia venía a traducirse
que la mayoría de los servicios importantes se ubican en la ciudad de Zaragoza y los demás tenemos que acudir allí. Eso es en un territorio tan extenso, es una paradoja. Pues a nosotros, por ejemplo, de Teruel a Zaragoza hay 180 kilómetros, pero hay muchas localidades que están a más de 200 kilómetros de su hospital de referencia, que estaría en Zaragoza. Es como si todos los afectados en Valladolid o en Salamanca tuviesen que venir a Madrid a ser atendidos. Creemos que eso no es aceptable. Creemos que el ámbito territorial debe cubrirse en una proximidad más cercana, que nadie debe tener que trasladarse más de 30 minutos para recibir una asistencia de urgencia, y por eso creemos que han de ir paralelas las medidas de confinamiento o de adecuación a cada caso concreto, pero sobre todo garantizar una serie de servicios rápidos en el caso de urgencias. Muchísimas gracias, señor Guitarte, y ánimo en las peticiones.